En el Hollywood de los años 80 y 90, Claudia Jaro era conocida por su apariencia impactante y sus conexiones de alto nivel. Era una exmodelo que había hecho la transición a la actuación, apareciendo en películas como Casino, y se había convertido en parte del círculo glamuroso de Los Ángeles. Estuvo casada con el reconocido actor Joe Pesci, una relación que hizo que su nombre fuera familiar, incluso más allá de su carrera como modelo. Para el mundo exterior, parecía haber asegurado un lugar cómodo dentro de la industria del entretenimiento, pero detrás del brillo de las alfombras rojas y los papeles en el cine, la vida personal de Jaro era turbulenta. Y en el año 2000, esa turbulencia escalaría hasta convertirse en un acto de violencia que mancharía su reputación para siempre. En el centro de la tormenta estaba su segundo esposo, Garrett Warren, un doble de acción de Hollywood. Warren había trabajado en grandes producciones y era respetado dentro de la comunidad cinematográfica por su talento y valentía. Sin embargo, su matrimonio con Claudia Jaro fue breve y terminó lleno de disputas amargas, especialmente por la custodia de su hija. Según los fiscales, esas batallas consumieron emocionalmente a Jaro hasta el punto de llevarla a tomar una decisión drástica: intentar eliminar a su exesposo por completo. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Y no olviden darle a me gusta y suscribirse a mi canal para ser los primeros en recibir notificaciones cuando haya nuevos videos. La noche del 20 de mayo del año 2000, Warren respondió a unos golpes en la puerta de su casa en Westlake Village. Al abrir, fue recibido con múltiples disparos de arma de fuego. Fue herido 4 veces frente a su madre, quien presenció el ataque traumático. Contra todo pronóstico, Warren sobrevivió, pero las lesiones fueron graves. Perdió el ojo derecho y tuvo que someterse a múltiples cirugías, quedando con secuelas permanentes. La pregunta surgió de inmediato: ¿quién querría verlo muerto? Durante 2 años, el caso permaneció sin resolver. Los detectives examinaron minuciosamente la vida personal y profesional de Warren, buscando posibles enemigos. No fue sino hasta 2002 que nuevas pruebas apuntaron hacia una dirección sorprendente: directamente hacia Claudia Jaro. Los investigadores descubrieron que, presuntamente, motivada por la intensa disputa de custodia, Jaro habría contratado a varias personas para ejecutar el intento de asesinato. Su propio hermano, Manuel Jaro, fue implicado en la organización del plan. La revelación sacudió a Hollywood. Claudia, quien alguna vez fue un rostro habitual en sets de filmación y eventos sociales, ahora era acusada de haber planeado la muerte del padre de su hija. Los tabloides no tardaron en etiquetarla como la exesposa de Joe Pesci involucrada en crimen, y cada avance del caso era publicado en las portadas. Para muchos, parecía una historia salida de una película: glamour, traición y violencia mezclados en un mismo guión. Pero para Garrett Warren no era ficción. Cargaba con las cicatrices de por vida y tenía que criar a su hija sabiendo que su madre había sido acusada de orquestar el ataque contra él. Después de años de procesos legales, el caso de Claudia finalmente llegó a su fin en 2012. Frente a pruebas contundentes, aceptó un acuerdo de no contest, no impugnación, por 2 cargos de intento de homicidio. El tribunal la sentenció a 12 años y 4 meses de prisión, mientras que su hermano recibió cadena perpetua por su participación en el complot. Claudia fue encarcelada en una prisión de California, una caída dramática para una mujer que alguna vez caminó por las alfombras rojas junto a las élites de Hollywood. Durante su tiempo tras las rejas, su historia continuó fascinando al público. Documentales y programas especiales analizaron el caso, explorando cómo una mujer que alguna vez tuvo acceso a la riqueza y al mundo de las celebridades pudo llegar a concebir un plan tan extremo y destructivo. El contraste entre las imágenes glamorosas de Claudia en películas y su foto policial con uniforme de prisión hizo que el caso fuera aún más atractivo para los espectadores. En agosto de 2019, tras cumplir 7 años de su condena, Claudia Jaro fue liberada bajo libertad condicional. Su salida volvió a despertar el interés mediático,
con titulares que revivieron su pasado una vez más. Para algunos, era una figura trágica, destruida por la ira y las malas decisiones. Para otros, una advertencia sobre cómo los resentimientos personales pueden llevar a las personas a cometer actos impensables. La historia de Claudia sigue viva en el folclore de Hollywood. Se sigue contando no solo por el crimen en sí, sino por quién era ella, una modelo y actriz que parecía tenerlo todo, hasta que todo se derrumbó de manera espectacular. Su nombre permanecerá para siempre ligado al intento de asesinato de Garrett Warren, un hombre que sobrevivió contra todo pronóstico y cuya fortaleza se volvió parte de la narrativa pública. De las sesiones de fotos y los sets de filmación a los muros de la prisión, el recorrido de Claudia Jarro sigue siendo uno de los escándalos más notorios en la historia de Hollywood. Ella borró la línea entre celebridad y crimen, dejando atrás una historia tan inquietante como inolvidable. Cuando la presión por mantener una imagen pública idealizada choca con disputas personales intensas, ¿qué mecanismos sociales o emocionales fallan hasta el punto de que la violencia se convierte en una opción posible? En 2007, millones de espectadores sintonizaron America's Next Top Model, un reality show que prometía transformar rostros desconocidos en nombres famosos. Entre las concursantes estaba Renee Allway, una joven destacada de Michigan que se desenvolvía con confianza y una intensidad cautivadora. Llegó a estar entre las 3 finalistas de su temporada, y muchos pensaban que tenía el talento necesario para llegar hasta el final. En pantalla, fue retratada como fuerte y directa, a veces entrando en conflicto con otras competidoras, pero siempre acaparando la atención de la cámara. Por un breve momento, Renee parecía destinada a la fama, a contratos de modelaje y a una carrera exitosa en la moda. Pero lo que comenzó como una prometedora ascensión al estrellato se desmoronó rápidamente en una vida marcada por la adicción, el crimen y, finalmente, una larga condena en prisión. Después del programa, Renee trató de aprovechar su nuevo reconocimiento para conseguir trabajo estable como modelo. Sin embargo, las oportunidades se desvanecieron y pronto tuvo que enfrentar las duras realidades de la vida fuera del mundo controlado de la televisión. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Los problemas financieros comenzaron a acumularse, seguidos por conflictos personales. A inicios de la década de 2010, su nombre ya no aparecía en las secciones de moda, sino en los reportes policiales. El punto de quiebre llegó en junio de 2013, cuando la policía de Palm Springs, California, respondió a un llamado que reportaba a una mujer sospechosa escondida en una casa desocupada. Lo que descubrieron fue a Renee Allway dentro de una cochera, armada con una pistola. El enfrentamiento duró más de 6 horas y terminó con su rendición y arresto. Los detalles del caso resultaron perturbadores. Estaba armada. Había entrado ilegalmente a una propiedad privada y supuestamente cargaba bienes robados. Los investigadores pronto la vincularon con una serie de robos, allanamientos y delitos relacionados con el consumo de metanfetamina en el área. Los fiscales presentaron un panorama sombrío de su caída. La que alguna vez fue una modelo que aparecía en televisión, ahora se veía atrapada en un ciclo de adicción y crimen. Fue acusada de múltiples delitos graves, incluyendo allanamiento de morada, robo de identidad y posesión de un arma de fuego. Su foto policial, muy distinta a la imagen glamorosa que había proyectado en televisión, se difundió rápidamente por Internet, generando tanto sorpresa como compasión entre quienes aún recordaban sus días en America's Next Top Model. En 2014, Renee aceptó un acuerdo judicial. Se declaró culpable de varios cargos, evitando un juicio, pero asegurando una condena severa. El tribunal le impuso una sentencia de 12 años de prisión, un castigo que reflejaba la gravedad de sus delitos y sus repetidos enfrentamientos con la ley. Para muchos seguidores del programa,
La noticia fue difícil de asimilar. ¿Cómo alguien que estuvo tan cerca del éxito pudo caer tan bajo y tan rápido? Tras las rejas, René habló abiertamente sobre sus luchas. En entrevistas, admitió haber batallado contra la adicción y sentirse completamente perdida tras el final de su breve fama. Describió cómo la exposición mediática la dejó sin preparación para la vida real y cómo la falta de apoyo contribuyó a su espiral descendente. Sus palabras arrojaron luz sobre el lado más oscuro de la televisión de realidad, cómo los concursantes son empujados a la fama para luego ser olvidados cuando las cámaras dejan de grabar. La reacción del público ante su encarcelamiento fue dividida. Algunos expresaron empatía, viéndola como una figura trágica que nunca logró estabilidad después de su breve paso por la fama. Otros, en cambio, señalaron la gravedad de sus crímenes, argumentando que la sentencia era justa frente a las decisiones que había tomado. Los medios cubrieron su historia extensamente, contrastando imágenes glamorosas de sus días como modelo con la dura realidad de su vida en prisión. A finales de la década de 2010, René cumplía su condena en una prisión estatal de California, completamente alejada de la vida que alguna vez imaginó. Su camino, de una joven llena de esperanza en la televisión a una reclusa condenada, se convirtió en un relato de advertencia. Recibió una plataforma extraordinaria, pero en lugar de convertirla en una carrera duradera, su vida quedó definida por la adicción, el delito y el encarcelamiento. Aún así, incluso en prisión, su historia siguió resonando. Documentales y programas dedicados al tema revisitaron su caída, mientras debates en línea discutían si su destino fue resultado de vulnerabilidad personal o del sistema que explota y desecha jóvenes talentos. De cualquier manera, su caso sigue siendo uno de los más recordados en la intersección entre la moda, la televisión y el crimen. Cuando la búsqueda de la fama termina, ¿dónde termina la responsabilidad de la industria del entretenimiento? ¿Y dónde comienza la responsabilidad personal por el camino que cada quien elige seguir? En una pequeña ciudad de Ohio, Tara Lambert era conocida como una exmodelo atractiva que parecía llevar una vida suburbana tranquila. En su juventud había trabajado en el mundo del modelaje y había construido la imagen de una mujer sofisticada, dedicada a criar a sus hijos dentro de lo que parecía un entorno familiar, estable y convencional. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Pero en enero de 2016, esa imagen cuidadosamente construida se desmoronó de la forma más drástica posible. Ese mes, fue declarada culpable de intentar orquestar un asesinato por encargo que parecía sacado de una película policíaca. El objetivo no era un desconocido ni un rival de negocios, sino la madre biológica de los hijos de su esposo, la exesposa de él. Tara creía que eliminándola podría deshacerse de una fuente constante de tensión en su vida familiar. Los fiscales revelaron después los detalles escalofriantes de las medidas que tomó para llevar a cabo esa idea. En 2015, se reunió con un hombre que creía ser un asesino a sueldo y le explicó con detalle lo que quería que hiciera. De acuerdo con el testimonio del tribunal, incluso llegó a sugerir que los restos fueran procesados en una trituradora de madera. Lo que Tara no sabía era que aquel supuesto sicario era en realidad un policía encubierto, y cada palabra que decía estaba siendo grabada. El encuentro se dio en un escenario tan cotidiano que lo hacía aún más inquietante. Un estacionamiento de Walmart en el centro de Ohio. Ahí, frente a la fachada de una tienda común, Tara entregó un pago inicial como si se tratara de una simple transacción. El contraste era tan surrealista como perturbador. Una mujer que alguna vez posó para sesiones de fotos, ahora estaba negociando la muerte de otra persona en un estacionamiento, como si fuera un trámite más de su día. Cuando las autoridades la arrestaron, los detalles del plan salieron rápidamente a la luz. Los fiscales
enfatizaron la frialdad y la premeditación de sus acciones. Para el equipo de defensa de Tara, el caso era cuesta arriba. Argumentaron que ella padecía problemas mentales, que estaba bajo presión y que no tenía pleno control de sus decisiones. Pero las grabaciones hablaban por sí solas. Los miembros del jurado escucharon su voz, sus instrucciones y sus promesas de pago. En enero de 2016, un jurado declaró a Tara Lambert culpable de conspiración para cometer homicidio agravado. Se presentó ante el tribunal vistiendo un uniforme carcelario, despojada del glamour que alguna vez proyectó, mientras se leía el veredicto. El juez había rechazado su solicitud de presentarse con ropa civil y maquillaje, una imagen que simbolizaba la magnitud de su caída. En febrero de ese mismo año, fue sentenciada a 7 años de prisión. Para alguien que alguna vez proyectó una imagen de elegancia y control, la realidad de una condena prolongada fue devastadora. Pero la historia legal no terminó ahí. Su condena fue anulada temporalmente en apelación debido a un error técnico en el proceso. Sin embargo, los fiscales la llevaron nuevamente a juicio y en 2017 fue declarada culpable una vez más, recibiendo la misma sentencia de 7 años. El sistema judicial fue claro. Tara había tenido la intención de ver a la exesposa de su marido muerta, y sus palabras y actos iban mucho más allá de una simple fantasía o una conversación sin importancia. La reacción del público fue inmediata e intensa. Los principales medios resaltaron la ironía del caso: una exmodelo planeando un asesinato en el estacionamiento de un Walmart. Los titulares en todo el país la llamaban la modelo que se volvió conspiradora, un apodo que se mantuvo durante todo el proceso. La víctima, que solo se salvó gracias a la intervención de la policía, declaró en la corte y describió a Tara como un demonio, palabras que reflejaban el horror de descubrir que alguien había planeado eliminarla de la faz de la tierra. El caso se convirtió en un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas. Detrás de la imagen pulida de belleza y encanto, se escondía una mujer consumida por los celos y el resentimiento. Para el público, el morbo estaba en el contraste. ¿Cómo podía alguien que alguna vez desfiló en pasarelas y posó para revistas terminar en una celda por planear un asesinato? Tara Lambert cumplió su condena en Ohio, su nombre ahora desvinculado del mundo de la moda y permanentemente asociado al crimen. Aunque eventualmente fue liberada tras cumplir su sentencia, su historia sigue siendo citada como un ejemplo inquietante de cómo la envidia y el rencor pueden llevar a las personas a extremos impensables. Sin embargo, el caso de Tara no fue la última vez que el mundo del modelaje se cruzó con los titulares del crimen. Cuando el resentimiento personal transforma el deseo de tener una vida familiar perfecta en un plan para destruir otra, ¿dónde trazamos la línea entre la responsabilidad individual y las presiones externas que alimentan ese tipo de decisiones? En el mundo del cosplay, Melissa Turner era conocida como una joven que daba vida a personajes de fantasía. Asistía a convenciones, creaba contenido en línea y había logrado reunir un modesto grupo de seguidores dentro de la comunidad de anime y cosplay. Sus redes sociales estaban llenas de fotografías con trajes coloridos y personajes cuidadosamente interpretados, proyectando la imagen de alguien que vivía una vida creativa y divertida. Sin embargo, en octubre de 2019, esa imagen se derrumbaría por completo cuando su vida privada tomó un rumbo trágico. Melissa vivía en Florida con su novio, Matthew Trusler, de 25 años. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Por fuera, parecían una pareja común tratando de salir adelante, pero, según argumentaron más tarde los fiscales, su relación estaba llena de tensiones. El momento decisivo ocurrió en las primeras horas del 18 de octubre de 2019. Algo estalló entre ellos esa noche y, cuando todo terminó, Trusler había perdido la vida a causa de heridas provocadas por un objeto cortante. Cuando la policía llegó a la vivienda, la escena generó preguntas inmediatas.
Turner aseguró al principio que había actuado en defensa propia tras sufrir abuso. Les dijo a los investigadores que los hechos de aquella noche fueron el punto culminante de una relación tóxica en la que temía por su vida. Pero las pruebas físicas contaban una historia mucho más compleja. Los fiscales afirmaron que Turner no había actuado por desesperación, sino que había reaccionado con una fuerza desmedida durante una discusión. Lo que pesó aún más en su contra fueron las contradicciones en sus declaraciones y la naturaleza de las heridas. Los detectives señalaron inconsistencias en su versión de los hechos y argumentaron que su alegato de haber estado acorralada no coincidía con los hallazgos forenses. ¿Qué, exactamente, dentro de las pruebas forenses, podría contradecir una afirmación de defensa propia? Mientras los investigadores reconstruían los eventos de aquella noche, concluyeron que Turner había causado las heridas a Matthew en un arranque de ira, no de defensa. El juicio comenzó en febrero de 2022 y rápidamente captó la atención de los medios locales. Los titulares resaltaban el contraste. Una autodenominada princesa del cosplay, ahora enfrentando una acusación de homicidio. Reporteros llenaron la sala del tribunal en Tampa mientras los miembros del jurado escuchaban ambas versiones. La defensa sostuvo que Melissa era una víctima que había cedido después de años de abuso. La fiscalía, en cambio, presentó a una mujer volátil, incapaz de perder el control sobre su pareja. El jurado deliberó y, finalmente, rechazó su alegato de defensa propia. Melissa Turner fue declarada culpable de homicidio en segundo grado. Para su familia y seguidores, el veredicto fue devastador. Para los seres queridos de Matthew, representó una justicia largamente esperada. La sentencia se dictó en marzo de 2022. Turner, entonces de 29 años, escuchó mientras el juez le imponía una condena de 20 años y medio de prisión. Los fiscales habían solicitado hasta 35 años, pero la sentencia final aún significaba que perdería gran parte de su vida adulta tras las rejas. Cuando la madre de Matthew habló ante el tribunal, condenó la narrativa de abuso presentada por Turner, asegurando que esa versión había profundizado el dolor de la familia tanto como el propio crimen. El público quedó impactado por el contraste entre la imagen pública de Melissa y la dura realidad detrás de ella. Había construido una vida en torno a disfraces, personajes y escenarios de fantasía, pero debajo de todo eso estaba una mujer responsable de un acto que terminó en tragedia. Los medios y programas especializados ampliaron esa división, mostrando cómo las identidades cuidadosamente construidas pueden ocultar verdades mucho más oscuras. Hoy, Melissa Turner cumple su condena en una prisión de Florida, con la posibilidad de salir en libertad a una décadas de distancia, en el mejor de los casos. Para muchos, su caída refleja la rapidez con la que una vida puede desmoronarse. De los escenarios del cosplay y las publicaciones en redes sociales, a una sentencia que definirá su futuro. Su historia sigue siendo una advertencia seria, un recordatorio de que las apariencias engañan y que detrás de las imágenes más brillantes pueden esconderse turbulencia y tragedia. Cuando la línea entre la imagen pública de una persona y sus luchas privadas se vuelve peligrosamente delgada, ¿hasta qué punto la sociedad es capaz de reconocer las señales de advertencia antes de que ocurra la tragedia? Durante años, Kat Torres cultivó la imagen de una modelo exitosa e influyente en redes sociales. Nacida como Catucia Torres Soares en Brasil, entró al mundo de la moda siendo aún adolescente, posando para sesiones fotográficas en Sao Paulo antes de llegar a las pasarelas internacionales. En Instagram se presentaba como una rubia glamorosa que vivía una vida de lujo, ropa de diseñador, viajes a destinos paradisíacos y frases motivacionales acompañaban cada publicación. Para sus miles de seguidores, Kat era la encarnación del glamour y del empoderamiento femenino. Pero en 2024, esa imagen cuidadosamente construida se derrumbó por completo cuando las autoridades brasileñas revelaron que ella se encontraba en el centro de un impactante caso de tráfico humano.
La investigación comenzó después de que varias mujeres jóvenes se presentaran ante la policía, alegando que Torres las había engañado con promesas de oportunidades de modelaje en el extranjero. Según los fiscales, esas promesas eran solo una fachada. En lugar de sesiones de fotos y contratos internacionales, las mujeres terminaron atrapadas en situaciones de explotación que equivalían a trabajo forzado y abuso sexual. Las autoridades acusaron a Torres de manipular a sus víctimas mediante contratos falsos, restringir su libertad de movimiento y beneficiarse económicamente de su explotación. El caso causó conmoción en todo Brasil, sacando a la luz los aspectos más oscuros de una industria ya señalada por aprovecharse de la vulnerabilidad de las jóvenes aspirantes. Cuando Torres fue arrestada en julio de 2024, la noticia se difundió rápidamente por todo el país. Fue detenida en Belo Horizonte, aunque había pasado gran parte de su carrera entre Río de Janeiro y otras capitales internacionales de la moda. Las operaciones policiales encontraron documentos y testimonios que la vinculaban con múltiples víctimas, todas con relatos similares de coerción, engaño y abuso. La prensa brasileña calificó el caso como uno de los escándalos de tráfico humano más visibles de los últimos años, sobre todo porque involucraba a una figura pública que alguna vez representó el rostro glamuroso de la moda nacional. El juicio que siguió atrajo la atención de todo el país. Los fiscales explicaron cómo Torres usó su credibilidad como modelo para reclutar mujeres, convenciéndolas de que tenía acceso a agencias exclusivas y contratos internacionales. Mostraron cómo, detrás de sus fotografías, en playas exóticas y hoteles de lujo, existía una operación diseñada para explotar. ¿Cómo puede una figura pública aprovechar su influencia en línea para manipular las aspiraciones de otras personas? Torres, por su parte, negó todas las acusaciones, afirmó ser víctima de una injusticia y aseguró que las mujeres estaban mintiendo. Sin embargo, los testimonios fueron contundentes y sus intentos por presentarse como inocente o malinterpretada no lograron convencer al jurado. A finales de 2024, un tribunal brasileño dictó sentencia. Kat Torres fue declarada culpable de tráfico humano y de someter a mujeres a condiciones análogas a la esclavitud. El juez la condenó a 8 años de prisión, una decisión considerada ejemplar en un país donde este tipo de casos suelen prolongarse durante años sin resolución. Los fiscales celebraron la sentencia como una victoria para las víctimas y una señal clara de que incluso quienes se esconden detrás de la fama y la influencia pueden enfrentar consecuencias reales. La reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de comentarios de antiguos seguidores que expresaban incredulidad al descubrir que la mujer a la que habían admirado estaba involucrada en un esquema de tráfico humano. Los tabloides brasileños e internacionales publicaron notas contrastando sus glamorosas fotografías como modelo con su foto policial, un recordatorio brutal de su caída. La prensa extranjera la apodó la modelo traficante y destacó cómo algunos influencers pueden usar sus plataformas no para inspirar, sino para manipular y engañar. Hoy, Kat Torres cumple su condena en una prisión de Brasil. Su cuenta de Instagram, antes vibrante y llena de publicaciones aspiracionales, permanece congelada en el tiempo, una vitrina de la vida ficticia que construyó para el público. Para las mujeres que ella explotó, su sentencia representó una medida de justicia. Para la sociedad, su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la fama en redes sociales puede ocultar realidades profundamente oscuras. De portadas de revistas y pasarelas internacionales a la infamia de un caso judicial, la historia de Kat Torres se une a otras que revelan el lado más crudo del mundo de la moda. Algunas de estas historias inspiran. Otras, como la suya, resultan devastadoras. Cuando la línea entre la aspiración y la explotación se difumina tan fácilmente por una imagen cuidadosamente editada, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos, como sociedad, proteger a los más vulnerables de las falsas promesas del glamour? A finales de los años 60, Victoria Beckham
estaba en la cúspide del glamour. Bajo el nombre artístico de Angela Dorian, posó para la revista Playboy y fue coronada como Playmate of the Year en 1968, un título que la convirtió de inmediato en un símbolo de belleza y sofisticación. Apareció en películas y programas de televisión, conviviendo con estrellas de Hollywood durante una época en la que las páginas centrales de las revistas eran auténticos íconos culturales. Por un tiempo, parecía haber asegurado su lugar bajo los reflectores, recordada por su elegancia clásica y su encanto natural. Pero décadas después, su nombre volvería a los titulares no por nostalgia, sino por un acto de violencia que sacudiría a Hollywood y se convertiría en noticia mundial. En 2010, Vetri estaba muy lejos de sus días como estrella en ascenso. Tenía 66 años y vivía discretamente en Los Ángeles junto a su esposo, Bruce Rathgeb. La relación entre ambos estaba marcada por tensiones, discusiones y sospechas. Una noche de septiembre de ese año, esas tensiones llegaron a un punto crítico. Convencida de que su marido le era infiel, Victoria tomó un arma de fuego. Cuando Bruce intentó salir del apartamento, ella disparó, impactándolo por la espalda. De manera sorprendente, Bruce sobrevivió al disparo, aunque con heridas graves. En medio del caos que siguió, Victoria trató de deslindarse de la responsabilidad. Al principio afirmó que un narcotraficante había sido el responsable del ataque, una historia que los investigadores descartaron rápidamente. Todas las pruebas apuntaban directamente a ella. La ex Playmate, que un día apareció en portadas de revistas, ahora enfrentaba la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. El caso avanzó con rapidez en los tribunales de California. Los fiscales la acusaron de intento de homicidio, un delito que podía implicar cadena perpetua si era declarada culpable. Pero en septiembre de 2011, Vetri llegó a un acuerdo con la fiscalía. Se declaró bajo la figura de no contest, no impugnación, por intento de homicidio voluntario, attempted, voluntary, manslaughter. Una declaración que reconocía su responsabilidad, pero la protegía de una condena más severa. El tribunal la sentenció a 9 años de prisión estatal, que lleva a un caso con pruebas tan directas a resolverse mediante un acuerdo en lugar de un juicio completo. Fue una caída dramática para alguien que en su juventud había sido celebrada por su belleza y carisma. El contraste no pasó desapercibido para los medios. Los titulares destacaron la ironía. Ex Playmate de Playboy, arrestada por disparar a su esposo. Cadenas como News publicaron la noticia junto a fotografías de archivo de sus días como modelo, subrayando el cambio radical de los trajes de diseñador al uniforme carcelario. Para muchos lectores, el caso se convirtió en una extraña mezcla de nostalgia y escándalo. Una mujer que alguna vez personificó el glamour despreocupado de los años 60, ahora enfrentaba la dura realidad de una sentencia de prisión. El interés del público se intensificó precisamente por la época de la que provenía. La década del Flower Power había producido muchas figuras culturales, pero pocas historias tomaron un rumbo tan oscuro como esta. Los comentaristas señalaron el arco trágico de su vida. De ser admirada en revistas y películas, a estar de pie en un tribunal acusada de violencia. Su sentencia trajo cierre legal al caso, pero en la memoria colectiva se convirtió en una advertencia sobre cómo la fama se desvanece y los conflictos personales pueden consumir incluso a quienes alguna vez parecieron intocables. Victoria Vetri cumplió varios años en prisión antes de ser liberada bajo libertad condicional a finales de la década de 2010. Para entonces, había desaparecido casi por completo del ojo público. Aún así, su caso sigue siendo uno de los más notorios dentro de las historias de antiguas Playmates, cuya vida dio un giro dramático. El fuerte contraste entre su juventud glamorosa y la fotografía policial que circuló en 2010 continúa resonando como un recordatorio de lo drástico que puede ser el cambio de la fortuna. Para quienes la recordaban como Angela Dorian, la Playmate del año, el crimen parecía casi irreal, pero para su esposo, que aún carga con las secuelas físicas del ataque, y para los tribunales, todo fue demasiado real. La historia perdura no solo como un crimen de alto perfil, sino como un ejemplo sobrio de cómo la sospecha,
la ira y la violencia pueden destruir vidas, sin importar cuán brillante haya sido el pasado. Cuando el brillo de una figura pública se apaga, ¿qué queda para enfrentar las complejidades de la vida real y las emociones humanas fuera del escenario? A mediados de los años 2000, la alta sociedad de Nueva York quedó cautivada por una joven misteriosa que parecía salida directamente de las páginas de una revista de lujo. Vestía ropa de diseñador, se hospedaba en hoteles exclusivos y hablaba con la seguridad de quien pertenecía a una familia tradicionalmente adinerada. Su nombre era Anna Delvey. O al menos eso era lo que todos creían. En realidad, su verdadero nombre era Anna Sorokin, una inmigrante rusa que se había reinventado como una rica heredera alemana. Durante un tiempo, la ilusión funcionó. Se movía con soltura entre los círculos más exclusivos de la ciudad, cenaba con la élite y vivía un estilo de vida con el que la mayoría solo puede soñar. Pero detrás de esa imagen pulida se escondía una estafa cuidadosamente construida que terminaría por desmoronarse de forma espectacular. Entre 2016 y 2017, Sorokin orquestó una serie de fraudes que le permitieron mantener su vida de lujo. Acumuló cuentas impagas en hoteles, presentó documentos bancarios falsos para obtener préstamos e incluso convenció a amigos de cubrir los gastos de viajes extravagantes. Uno de los casos más notorios fue un viaje de lujo a Marrakech que dejó a una amiga cercana con una deuda de más de $60,000, que hacía que personas inteligentes confiaran tan fácilmente en ella. Para quienes la rodeaban, parecía una socialité carismática, con recursos ilimitados y contactos poderosos. Pero en realidad, el dinero no era suyo. Era prestado, obtenido con engaños o simplemente nunca pagado. El punto de quiebre llegó cuando sus deudas impagas y sus mentiras más audaces chocaron de frente. Los hoteles que antes la recibían cerraron sus puertas. Los inversionistas que consideraban financiar su supuesto club de arte comenzaron a hacer preguntas más serias. En 2018, la fachada se había derrumbado por completo. Los investigadores rastrearon el largo camino de sus fraudes, y Anna Sorokin fue arrestada, acusada de haber defraudado más de $200,000. Su juicio en Nueva York, en 2019, se convirtió en todo un espectáculo mediático. La fiscalía la presentó como una estafadora que había explotado el apetito de la ciudad por el glamour, usando la mentira como pasaporte para acceder a personas y lugares a los que no pertenecía. La defensa, por su parte, argumentó que ella solo estaba intentando fingir hasta lograrlo, retratándola como una joven ambiciosa persiguiendo el sueño americano de una forma poco convencional. ¿Se trataba de una ambición desmedida o de una clara violación a la ley? El jurado no aceptó su versión. En abril de 2019, Sorokin, entonces de 28 años, fue declarada culpable de varios cargos de grand larceny, robo mayor y fraude en servicios. El juez, exasperado por la magnitud de sus engaños, habló sobre la profundidad de su manipulación y dictó una sentencia de entre 4 y 12 años de prisión. También fue condenada a pagar restitución y multas que sumaban casi $200,000. Esa sentencia marcó el final de su reinado como la heredera más notoria de Nueva York. Anna cumplió un poco menos de 4 años en prisión, beneficiándose de créditos por buena conducta. En febrero de 2021 fue liberada, solo para ser inmediatamente detenida por las autoridades federales de inmigración por haber excedido el tiempo permitido en su visa. Incluso mientras esperaba sus audiencias de deportación, su nombre seguía siendo tema de fascinación pública, una mezcla de infamia, curiosidad y celebridad. La reacción del público a su historia fue muy distinta a la que suelen provocar los crímenes de cuello blanco. Un perfil viral en la revista New York capturó la imaginación de los lectores, transformándola en un fenómeno cultural. Poco después, Netflix adaptó su historia en la exitosa serie Inventing Anna, Inventando a Ana,
que atrajo a millones de espectadores deseosos de ver sus fraudes dramatizados en pantalla. Las redes sociales se llenaron de debates. ¿Era una villana, una antiheroína moderna o simplemente un reflejo de la obsesión de nuestra sociedad con la riqueza y el estatus? Para los fiscales, el caso era claro. Anna Sorokin había engañado a bancos, hoteles y amigos, y la justicia exigía responsabilidad. Pero para gran parte del público, el verdadero magnetismo del caso residía en lo convincente que había sido su actuación como heredera y en cómo tantos quisieron creer en ella. En ese sentido, sus actos revelaron tanto sobre la cultura de exceso y aspiración de Nueva York como sobre su propia ambición. Hoy, Anna Sorokin sigue siendo una figura polarizadora. Algunos la consideran una manipuladora que dejó un rastro de víctimas. Otros la ven como un símbolo de reinvención audaz. Una mujer que supo aprovechar las debilidades de un sistema que idolatra la riqueza y la exclusividad. Sea cual sea la interpretación, su historia ha quedado grabada en el panorama del true crime, no como una figura violenta, sino como una de las estafadoras más infames de su generación. En una cultura que con frecuencia valora más la apariencia de la riqueza que su origen real, el caso de Anna Sorokin plantea una pregunta inquietante. ¿Es su historia una anomalía singular o un síntoma inevitable de los tiempos en que vivimos? La historia de Ashley Benfield tenía todos los ingredientes de un drama trágico: belleza, ambición, romance y, al final, violencia. En Sarasota, Florida, alguna vez fue conocida como una elegante bailarina y ocasional modelo de bikini. Fundó una pequeña compañía de danza y se desenvolvía en los círculos sociales como una mujer refinada, admirada y en ascenso. Pero en 2020, el nombre de Ashley ya no estaría ligado al arte ni al glamour. En cambio, se convertiría en la figura central de lo que los medios rápidamente apodaron el caso del Cisne Negro, un suceso que terminaría con ella enfrentando una larga condena en prisión. Ashley conoció a Doug Benfield, un viudo de 58 años, en 2016. Su relación avanzó rápidamente y culminó en un matrimonio que llamó la atención por la diferencia de edad y por la velocidad con que se comprometieron. Al principio, Doug parecía encantado. Era un hombre exitoso, con buenos contactos y dispuesto a apoyar los sueños de Ashley. Con el paso del tiempo, sin embargo, el matrimonio comenzó a deteriorarse. Amigos y conocidos describieron una tensión creciente entre ambos, discusiones por dinero y conflictos relacionados con la hija pequeña de la pareja. Para 2020, la relación se había vuelto más conocida por la hostilidad que por el afecto. El 27 de septiembre de 2020, el conflicto alcanzó su punto de quiebre. Ashley le disparó a Doug dentro de su casa en Florida. Cuando llegó la policía, ella aseguró haber actuado en defensa propia. Según su relato, Doug era abusivo y en ese momento temió por su vida. Pero los investigadores notaron algo que despertó sospechas de inmediato. Ashley no presentaba heridas visibles ni señales que respaldaran su versión. Los detectives comenzaron a sospechar que su relato tenía menos que ver con sobrevivir y más con un acto impulsado por una disputa de custodia que se había vuelto cada vez más tensa. La fiscalía se apoyó fuertemente en esas inconsistencias. Argumentaron que Ashley había inventado una historia para evadir su responsabilidad, retratándose como víctima cuando, en realidad, era la agresora. La defensa trató de contrarrestar la acusación, insistiendo en que el historial de Doug y sus discusiones volátiles habían generado en Ashley un miedo genuino por su seguridad. Aún así, el jurado, tras escuchar a ambas partes, no se convenció de su alegato de defensa propia. En 2024, Ashley fue declarada culpable, no de homicidio en segundo grado, como se le acusaba originalmente, sino de manslaughter, homicidio no premeditado, un cargo menor, pero que aún implicaba consecuencias severas. En diciembre de ese mismo año, regresó al tribunal para escuchar su sentencia.
El juez le impuso 20 años de prisión, con crédito por el tiempo que ya había pasado detenida. La decisión buscó equilibrar la responsabilidad que el jurado había establecido con el hecho de que los fiscales no lograron probar homicidio doloso. El comportamiento de Ashley llamó la atención. Los reporteros destacaron que permaneció impasible, mostrando poca emoción mientras se decidía su destino. Esa frialdad contrastó con el ambiente de dolor en la sala. La hija de Doug se dirigió a ella y la llamó una mujer malvada que había traicionado a su padre, una frase que resonó entre quienes siguieron el juicio. El caso atrajo cobertura nacional y fue comparado con la película Cisne Negro, Black Swan, por sus temas de belleza que oculta turbulencia interna. El programa 48 Hours dedicó un episodio completo a debatir si Ashley era realmente una víctima de abuso o una figura manipuladora que usó esa narrativa como escudo. Para muchos, su historia reflejaba la inquietante idea de que la gracia y el encanto pueden ocultar un cálculo frío. Ahora, con poco más de 30 años, Ashley Benfield enfrenta décadas en prisión. El contraste entre su pasado como bailarina y su presente tras las rejas ha alimentado la fascinación del público. Para algunos, su historia es una advertencia sobre las relaciones marcadas por el desequilibrio y el secreto. Para otros, una muestra de lo rápido que la percepción puede cambiar. De artista elegante a acusada condenada en solo unos años, el apodo de Cisne Negro se impuso porque el caso compartía esa mezcla inquietante de belleza y amenaza. Su juicio expuso la dificultad que enfrentan los tribunales cuando las alegaciones de defensa propia dejan solo una versión posible. Al final, la decisión del jurado aseguró que Ashley permanecería encarcelada, incluso mientras continúa el debate sobre sus verdaderos motivos. Cuando la única testigo de una supuesta dinámica de abuso es la misma persona acusada, ¿cómo puede el sistema judicial distinguir objetivamente entre una defensa legítima y una historia construida para ocultar la culpa? Era el fin de semana de Acción de Gracias de 1991, cuando la policía de Costa Mesa, California, se topó con un caso tan perturbador que incluso los investigadores más experimentados quedaron profundamente impactados. En el centro de todo estaba Oma Nelson, una exmodelo y niñera de 23 años, nacida en Egipto, que se había mudado a Estados Unidos unos años antes. A simple vista, parecía estar viviendo el sueño americano. Sus amigos la describían como increíblemente bella, encantadora y con muchas ganas de construir una nueva vida en California. Pero detrás de esa fachada se escondía un matrimonio que se desmoronaba y una tensión oculta que culminaría en uno de los crímenes más notorios en la historia del condado de Orange. Oma se había casado con William Bill Nelson, un piloto e inversionista inmobiliario de 56 años. Se habían conocido hacía menos de 2 meses y ya parecían una pareja poco común. Bill tenía el doble de su edad y era divorciado, mientras que Oma era joven, glamurosa y buscaba estabilidad. Aún así, la relación avanzó rápidamente, impulsada por un romance intenso y promesas de comodidad. Sin embargo, quienes los conocían decían que su unión era volátil. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Las discusiones eran frecuentes y los amigos del matrimonio notaron una tensión creciente que parecía destinada a explotar. Ese punto de quiebre llegó en el Día de Acción de Gracias, el 28 de noviembre de 1991. En algún momento durante el feriado, Oma le quitó la vida a su esposo dentro del apartamento que compartían en Costa Mesa. La naturaleza del acto fue brutal, pero lo que vino después resultó aún más impactante para la investigación. Los fiscales revelaron más tarde que ella había manipulado los restos mortales y, en un giro todavía más perturbador, las pruebas forenses sugerían que partes de los restos habían sido sometidas a procesamiento térmico, cocción y posiblemente ingeridas. Ella alegó después que se encontraba en un estado psicótico,
afirmando que había sido víctima de abusos y que actuó en defensa propia. Pero los investigadores se mostraron escépticos. Para ellos, no se trataba solo del acto de quitarle la vida a Bill, sino de un intento deliberado por ocultar evidencias de formas que desafiaban toda lógica. ¿Qué veía exactamente la fiscalía como evidencia de planeación? El descubrimiento comenzó cuando Oma apareció en casa de un amigo con bolsas de basura que contenían restos humanos, intentando obtener ayuda para deshacerse de ellos. Alarmado, el amigo llamó a la policía, que de inmediato se dirigió al apartamento de los Nelson. Lo que encontraron fue una escena compleja y perturbadora. Los restos de Bill estaban esparcidos, con evidencias claras de manipulación y una narrativa que instantáneamente acaparó los titulares nacionales. Los detectives compararon el caso con historias de ficción macabra. Los fiscales incluso recurrieron a referencias de la cultura pop sobre el canibalismo para describir lo que ella había hecho, subrayando el impacto público que convirtió el juicio en una noticia de primera plana. El proceso legal comenzó en 1992, y la defensa trató de presentar a Oma como una mujer víctima de violencia doméstica llevada al límite. Sus abogados argumentaron que había sufrido abuso por parte de Bill y que sus acciones, aunque extremas, ocurrieron en un momento de trauma y confusión. Pero la fiscalía respondió con pruebas que mostraban planeación y cálculo. Enfatizaron no solo el acto en sí, sino el método de disposición de los restos, que según la acusación, no podía explicarse únicamente como defensa propia. En enero de 1993, un jurado en California declaró a Oma Nelson culpable de homicidio en segundo grado y la sentenció a 27 años a cadena perpetua. El veredicto rechazó su alegato de defensa propia, pero no llegó a considerarlo homicidio en primer grado. Esto deja una pregunta. ¿Qué diferencia legalmente un homicidio de primer grado de uno de segundo grado en este contexto? Posteriormente, Oma compareció ante juntas de libertad condicional, pero cada solicitud fue denegada. En 2006 y 2011, las autoridades citaron la severidad de sus actos y su aparente falta de remordimiento. Los reportes la describieron como distante e indiferente ante la gravedad de su crimen. Permanece encarcelada en California, con pocas posibilidades de ser liberada. La reacción del público fue una mezcla de repulsión y fascinación. Los medios se centraron en los detalles más impactantes, convirtiendo a Oma en el símbolo de uno de los casos de violencia doméstica más perturbadores del estado. Documentales y libros continúan revisitando su historia, destacando el fuerte contraste entre su apariencia glamurosa y la naturaleza del crimen. Su caso perdura por lo que representa: la belleza colisionando con la violencia y la traición. Una mujer antes vista como llena de promesas quedó para siempre ligada a uno de los capítulos más oscuros del condado de Orange. Cada vez que su nombre resurge, los detalles perturbadores del caso la acompañan. Cuando las alegaciones de abuso doméstico y la naturaleza extrema de un crimen se cruzan, ¿cómo puede el sistema judicial equilibrar objetivamente los límites entre la defensa propia y la venganza? Cuando en marzo de 2019 surgieron las noticias de que el cuerpo de un reconocido psiquiatra de California había sido encontrado dentro de la cajuela de un auto abandonado a las afueras de Las Vegas, la historia era lo bastante inusual como para acaparar los titulares nacionales. Pero cuando los investigadores revelaron que el vehículo pertenecía a una modelo de 25 años llamada Kelsey Turner, el caso estalló y se convirtió en uno de los juicios más mediáticos que Nevada había visto en años. Turner no era una completa desconocida para el público. Había modelado para revistas masculinas como Maxim y Playboy y mantenía una presencia glamorosa en Instagram, donde posaba en bikini y con ropa de diseñador, proyectando la vida de una influencer en ascenso. Sin embargo, detrás de esas fotos filtradas y brillantes, enfrentaba serios problemas personales y financieros. Amigos y conocidos describieron después su estilo de vida como caro e inestable,
financiado en parte por la generosidad económica del Dr. Thomas Burchard, un psiquiatra infantil de 71 años originario de California. Burchard había estado apoyando a Turner durante varios años, pagando su renta y sus gastos, y a cambio mantenía lo que algunos describieron como un arreglo tipo Sugar Daddy. Para quienes veían la relación desde fuera, podía parecer extraña, pero según todos los testimonios, el Dr. Burchard simplemente trataba de ayudarla económicamente. Ese arreglo se deterioró a comienzos de 2019. Burchard le habría dicho a Turner que planeaba dejar de darle dinero. Para Turner, que se había vuelto dependiente de ese apoyo, aquello marcó un punto de quiebre. Según los fiscales, lo que empezó como una discusión por dinero terminó convirtiéndose en algo mucho más oscuro. El 7 de marzo de 2019, Burchard viajó a Las Vegas para reunirse con Turner y hablar del asunto. Sería el último viaje que haría. 2 semanas después, la policía de Nevada fue llamada para investigar un vehículo abandonado. Dentro de la cajuela, hicieron un hallazgo trágico. El cuerpo del Dr. Burchard fue encontrado con graves lesiones en la cabeza, las cuales, según la investigación, fueron causadas por múltiples golpes con un bate de béisbol. El automóvil estaba registrado a nombre de Kelsey Turner, y esa conexión dio inicio a una búsqueda que rápidamente llevó a Turner y a su entonces novio, John Kennison, a ser detenidos. Los investigadores armaron el rompecabezas de lo que creían había sucedido. Argumentaron que Kennison ejecutó el ataque físico, pero que Turner desempeñó un papel central al atraer al Dr. Burchard a la casa y planear los hechos. El motivo, de acuerdo con la fiscalía, fue económico. Turner, dijeron, temía perder el apoyo financiero que el doctor le proporcionaba. En los días posteriores al crimen, Turner habría intentado distanciarse, pero las pruebas desde los testimonios de testigos hasta el auto abandonado apuntaban directamente a su participación. El caso llamó fuertemente la atención, no solo por su brutalidad, sino también por las personas involucradas. Un psiquiatra respetado y una joven modelo con una imagen pulida en redes sociales. La prensa nacional lo bautizó rápidamente como el asesinato de la modelo de Playboy. El programa 20 de la cadena ABC incluso dedicó un episodio completo titulado Un asesinato modelo, destacando las contradicciones del caso. En enero de 2023, casi 4 años después del crimen, Kelsey Turner compareció ante un tribunal de Nevada. Ante la posibilidad de ser condenada por homicidio en primer grado, se declaró culpable bajo la figura de un Alford Plea, declaración de Alford, por homicidio en segundo grado, sin admitir culpabilidad, pero aceptando que la fiscalía contaba con pruebas suficientes para condenarla. ¿Qué significa realmente esta maniobra legal, conocida como Alford Plea, dentro del sistema judicial? Fue sentenciada a 25 años de prisión, con la posibilidad de solicitar libertad condicional después de cumplir 10. Para la familia y los amigos del Dr. Burchard, la decisión trajo cierto cierre, pero no alivio. Sus colegas lo recordaban como un médico compasivo y dedicado a ayudar a los niños, lo que hacía su muerte, en estas circunstancias, especialmente dolorosa. La reacción del público fue dividida. Algunos se enfocaron en la imagen de belleza y lujo que Turner proyectaba, mientras que otros vieron el caso como un ejemplo de la explotación que puede surgir en relaciones financieras entre benefactores mayores y parejas jóvenes. De cualquier modo, los detalles del crimen mantuvieron la historia viva mucho tiempo después de la sentencia. Hoy en día, Turner cumple su condena en Nevada. Su cuenta de Instagram permanece congelada, llena de imágenes de una vida glamorosa que terminó en tragedia. Para muchos, su caída representa cómo la imagen cuidadosamente construida en las redes sociales puede ocultar realidades mucho más oscuras. En una era de identidades digitales perfectamente curadas, ¿cómo podemos distinguir la delgada línea entre la imagen que proyectamos en línea y las presiones reales de la vida fuera de las pantallas? Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Tu interés, tus comentarios y tu tiempo son lo que mantiene vivo este espacio
dedicado a analizar los casos más impactantes, misteriosos y controvertidos del mundo. Hoy hemos revisado testimonios, teorías y hechos que nos invitan a reflexionar no solo sobre la justicia, sino también sobre la naturaleza humana y las fallas del sistema que a veces dejan sin respuesta las preguntas más dolorosas. ¿Qué piensa usted de este caso? ¿Creen que las versiones presentadas explican lo ocurrido o todavía quedan verdades ocultas por descubrir? Los leo en los comentarios. Su opinión es muy importante para construir un debate informado y respetuoso. Compartan lo que más les sorprendió, lo que les hizo dudar o lo que les conmovió. Si este contenido les gustó, recuerden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos análisis. Cada semana publicamos nuevos videos con investigaciones, reconstrucciones y teorías que buscan acercarnos un poco más a la verdad detrás de cada historia. Gracias por ser parte de esta comunidad que no se conforma con la primera versión de los hechos y que busca entender, con empatía y pensamiento crítico, lo que realmente ocurrió. Nos vemos en el siguiente video con más casos, más análisis y más verdad. Hasta entonces, cuídense mucho y recuerden, la verdad puede estar más cerca de lo que imaginamos.